Bendiciones a todos ustedes, que Dios los bendiga y los sostenga en la verdad. Por su gracia y amor estamos hoy aquí presentes para poder transmitir del último tema de la palabra del Señor este día domingo. El tema que tenemos preparado para hoy, que es lo que hemos venido prácticamente hablando, claramente es acerca de las preparaciones para poder avanzar en el aprendizaje de la doctrina, ya que como hemos tocado el pasaje de Esdras que dice... em, Y Esdras habría preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus leyes y sus estatutos. Entonces nos está hablando ahí de que él preparó previo a aprender. Por esa causa nosotros hemos estado hablando de prepararnos para aprender en diferentes términos, como en lo que es espiritual, mi cuerpo. Por eso hablamos un tema relacionado al espíritu, hablamos dos relacionados al alma y en este caso hoy uno hablando acerca del cuerpo. Eh, Vamos a leer diferentes pasajes, uno de ellos los repetiremos, ¿verdad? De que lo que hemos venido ya remarcando para traer lugar, obviamente, al tema principal que estamos brindando. Entonces vamos a orar para dar lugar a esto. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres un Dios fiel, verdadero y santo. Eres nuestro amigo, nuestro pastor y maestro. Eres nuestro Señor y Hacedor de maravillas. Queremos hoy delante de ti, pues, poder proclamar las grandezas de tu ley, poder transmitir tu palabra como necesitas que sea transmitida y también para poder oír tu palabra de manera adecuada para entender y comprender lo que tú nos quieres transmitir. Pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, pedimos hoy que nos sostengas, pedimos hoy que nos liberes, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra de verdad. Te damos gracias por todo el amor y toda la bendición. Queremos hoy ser sujetos a la verdad. Ayúdanos, amado pastor y Padre, ayúdanos, Señor y Salvador, dirígenos para que tú seas nuestro socorro y nuestra torre fuerte. A ti la gloria, la honra, honor, por y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre, amén. Y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Te lo agradecemos, amado pastor y rey, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionábamos, tenemos el tema de hoy que es preparando nuestro cuerpo para aprender la doctrina. Esto que mencionamos es importante, ya que hemos venido hablando acerca de espiritual mi cuerpo. Inclusive los temas que vemos acá, en los que pueden ver en pantalla, y ahorita sería el cuarto tema con relación a las preparaciones, ¿verdad? Que es preparándonos espiritualmente. El dos, que es preparando nuestra alma, que hablamos acerca de la voluntad, acerca de los deseos y acerca de, perdón, era la voluntad, los deseos y los pensamientos. Y este tres, que lo hablamos la semana pasada, es preparándonos para persistir. Hacía referencia que hay cosas que pueden afectar a nuestra alma, por lo cual no le podemos dar lugar a persistir o perseverar en el Evangelio. Por eso hablaba que los pasajes de estos dos temas están relacionados al alma, ¿verdad? Y el 4 que va específicamente hacia el cuerpo, preparando nuestro cuerpo prácticamente para la doctrina. Y ahorita vamos a especificar a qué se refiere con preparando nuestro cuerpo. Pero vamos a siempre resaltar los versículos de los cuales hemos venido hablando. Y entre uno de ellos es Mateo 7, 24, 27, que fueron las palabras que Jesús expresó y Jesús trasladó a las personas que estaban, a las cuales les comenzó, si no estoy mal, lo que se conoce como el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y concluye prácticamente en Mateo capítulo 7 y el 8 comienza a hablar de otras cosas. Entonces dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces hemos resaltado este pasaje porque Jesús nos está hablando acá de aquellos que necesitan ser fundados sobre la roca. Y una de las especificaciones que Jesús da habla acerca de oír y hacer.
que es lo que hemos estado constantemente remarcando con respecto a la doctrina, que la doctrina no solo se oye, sino que también se vive o se practica o se cumple. Entonces Jesús compara a una persona que es prudente y coloca su casa sobre la roca en la combinación de oír y hacer. Si la persona solo está oyendo pero no haciendo, no está colocando su casa sobre la roca y no está siendo prudente. Entonces, este es el punto importante a resaltar con relación a lo que se menciona aquí en la palabra, de que muchos podemos estar escuchando muchas prédicas, podemos estar leyendo muchos libros, podemos estar leyendo la palabra, pero no necesariamente siendo diligentes en el cumplimiento de la palabra. Hay una diferencia, y por eso lo resaltaba también en diversas ocasiones, que hay una diferencia entre ser diligentes en el cumplimiento de la palabra a cumplir la palabra por inconsciencia. ¿En qué sentido por inconsciencia? De que uno, obviamente, por lo que ha oído, lo que ha percibido, hay momentos que se presentan cosas en la vida y nosotros reaccionamos inconscientemente basado en algo de la palabra y no por esa razón estamos necesariamente cumpliéndola con diligencia. No necesariamente la estamos haciendo con entendimiento. La misma reacción o la misma prueba está provocando que lo hagamos, pero no significaría que lo estamos haciendo con una diligencia. Por ejemplo, si yo le pregunto a todas las personas si están orando, la mayoría de cristianos me van a decir que sí, están orando. Si yo les diría a ellos cuánto están orando, algunos me dirán, nosotros oramos en todo tiempo, hermano. Pero si nos vamos ya a la práctica específica, nos vamos a dar cuenta que aquellos que dicen que oran diario, están orando 10 minutos. Y aquellas personas que dicen que oran todo el tiempo, están mintiendo realmente y se están engañando a ellos mismos porque para ellos orar significa nada más, Señor, gracias, o Señor, qué bueno, o de repente, bendito Dios. Y eso le llaman orar 24/7, pero no es necesariamente del todo cierto. Entonces esas inconsciencias se están aplicando, pero que ellos digan que se están arrodillando a orar 1 hora diaria o a estudiar y a emprender lo que es la oración y ponerlo, y esas lecturas que la estén llevando a la práctica diaria, eso es otra cosa muy diferente. Entonces, por esa razón es que Dios nos llama a ser diligentes, y en este caso, por esa razón es aquel que oye en el sentido de aprender y aquel que él hace lo que aprende. Por eso que Esdras decía, y Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, que sería aprendizaje, y para cumplirla, que sería ser un hacedor de la palabra. Entonces, por esa razón señalamos siempre esto. Entonces tenemos que buscar y también orarle al Señor para buscar saber cómo ser diligentes con la palabra que se nos está presentando. Ok, entonces basado en esto también, por eso hablamos aquí de Lucas 1, del 1 al 4, que lo vamos a leer, dice, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, este pasaje de Lucas nos ha servido también para enfatizarnos, o lo que hemos enfatizado en el punto de conocer bien la verdad. Y hemos hablado de conocer bien la verdad porque ciertamente nosotros hemos estado escuchando predicaciones, tal vez leyendo un par de pasajes de la Biblia, y conocemos cosas, pero no necesariamente las conocemos bien. Es decir, en una predicación nos pudieron haber hablado acerca del ayuno, nos pudieron haber hablado acerca de la oración, nos pudieron haber hablado acerca de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y podemos ya haber escuchado 3, 5 prédicas de lo mismo, pero no por haber escuchado 5 prédicas, tal vez de un reconocido predicador, significa de que nosotros ya sabemos cómo hacerlo o ya conocemos bien relacionado al tema del ayuno, la oración, la alabanza, etc. ¿Por qué menciono esto? Por lo que aquí menciona Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de cosas entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, tal como nos lo enseñaron. Entonces Lucas está hablando aquí que se han dado un grupo de enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, de diferentes personajes acerca de Cristo. Ellos claramente ya han oído, tanto Lucas como otras personas. Entonces, pero a él le parece bien, por eso dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas estas cosas de su origen, escribírtelas por orden. Entonces, él se encargó primero de investigar lo que ya se le había enseñado diligentemente para establecer, para aprenderlas desde su origen y establecerlas a un orden. Entonces vimos de que aquí está la actitud que nosotros deberíamos tomar, de no solo escuchar lo que ya no se nos ha predicado, de los libros que ya hemos leído, sino que también nosotros ir a remarcar y a establecer bien en nuestros corazones, no solo en entendimiento humano, sino también en práctica, ¿verdad? Porque realmente ese es el punto del aprendizaje en Cristo o de la doctrina, aprender para poder llevarlo a cabo, pero de una manera específica, por así mencionarlo, o bien conocida, porque a veces, como vuelvo a repetir, tenemos inconsciencias administradas y que podemos responder. Por ejemplo, yo le digo a alguien, mire, ¿para qué hay que ayunar? Para buscar a Dios. ¿Para qué hay que leer la Biblia? Para buscar a Dios. ¿Para qué hay que orar? Para buscar a Dios. ¿Para qué hay que alabar? Para buscar a Dios. Entonces, toda su respuesta va a ser buscar a Dios y no significa que sea una mala respuesta. Significa de que no hay un detalle en el entendimiento, en la práctica, de lo que puede ser cada una, ¿verdad? Cada una, tanto la lectura, la oración, el ayuno y otras cosas, dan una especificación, según la Biblia, de qué acciones van a venir en consecuencia de nuestra práctica sobre cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos acerca de la oración, la Biblia dice, velad y orad para no caer en tentación. Es decir, de que si yo quiero ser librado de tentación, tengo que ir a orar. La Biblia me enseña que si yo quiero ser temeroso de Jehová, tengo que leer la Biblia todos los días, porque lo dice Deuteronomio capítulo 17. Y así sucesivamente, por ejemplo, si yo quiero ser librado del mal y quiero ser libre, puedo cantar alabanzas, porque la Biblia dice que Él me librará Él me rodeará con cántico de liberación y Él habita en las alabanzas de su pueblo. Si hablo del ayuno, a través del ayuno Dios me va a pastorear, a través del ayuno voy a transformar mis tinieblas en luz, y eso lo dice claramente Isaías 58, y así me podría ir sobre cada uno para especificar lo que provoca cada cosa a la hora de acercarme al entendimiento, para poder aprenderlo bien. No solo por lo que la escritura puede decir, sino que ya cuando yo lo pongo en práctica, voy a recibir esa retroalimentación de mi práctica, de lo que dice la escritura, junto con lo que he experimentado. Ok, basado en esto, vimos estas 4 cosas: conocer bien de lo que digo, lo que hace de Lucas, investigar, diligencia, origen, orden. Ya mencionas también esta parte de Hechos, cuando el que ha traducido esta parte como tratado, lo hemos hablado por el hecho de que el tratado habla de algo profundo, habla de algo detallado y habla de algo sistemático. Por esa razón es de que el personaje el que tradujo pudo haber traducido como tratado. La palabra en el original que se menciona como tratado realmente es logos. Por eso que en algunas Biblias van a ver que aparece como mensaje, o en algunas otras puede aparecer como narración. ¿Por qué? Porque lo pudieron ver más adecuado para poder ser traducido. Pero posiblemente la razón por la cual tradujo la persona tratado es por las especificaciones de Lucas capítulo 1, del 1 al 4, que están mencionándose. Por esa razón puso esta parte de tratado, porque se podría acomodar, por así decirlo, a esa parte. Bueno, entonces, avanzando en este caso, el punto que hemos tratado de Esdras es Esdras 7:10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí habla algo importante. Había preparado, que es lo que estamos concentrándonos ahorita, de la preparación para aprender, porque inquirir habla de aprender por medio de preguntas, mayormente. Y por consecuencia, cuando alguien aprende, alguien busca cumplirlo. No solo es el punto de adquirir la serie de conocimientos, sino también ver cómo ese conocimiento lo puedo llevar a la aplicación. No la aplicación de interpretación, sino la aplicación de forma de vida, de llevarlo a la vida, ¿verdad? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces ya lo mencionamos acá, que era preparar, aprender, cumplir o practicar y enseñar. Ok, entonces basado en esto, lo que hemos estado hablando de la preparación, y en este caso pues llegamos a 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla de una preparación integral, en el sentido de prepararnos en espíritu, alma y cuerpo. Si leemos el versículo, dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vemos que habla aquí de irreprensibles para la venida, es decir, que la santificación ayuda para prepararnos para la venida de Cristo. Pero habla que el Dios de paz, que Dios se va a enfocar en que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén preparados. No está hablando solo que mi alma esté preparada o que esté santificada, sino que todo mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo, esté preparado, guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto de lo que ya mencionamos acerca del espíritu, ¿verdad? Hemos estado hablando de las contaminaciones o de las suministraciones o cosas que uno puede también orar a Dios para que nos provea, para poder luchar o avanzar contra las situaciones espirituales de maldad. En el caso del alma ya hemos hablado acerca de lo que mencionamos, la voluntad, el pensamiento y los deseos, y también acerca de pues persistir. El día de hoy, pues como mencionamos, vamos a buscar verlo del cuerpo. Hay versículos que hablan claramente de ello, es decir, no es algo que necesariamente uno se esté inventando, sino que está en la palabra. Y vamos a ver aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, miremos lo interesante de esto, que nos está hablando del cuerpo, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está hablando de nuestra alma, no está hablando de presentar nuestro espíritu, o no está hablando ni siquiera de presentar nuestro espíritu, alma y cuerpo, sino que está hablando específicamente de nuestro cuerpo. Y esto tiene una importancia por la relación que también el apóstol Pablo habla en otros pasajes de la Biblia con relación a lo que el cuerpo hace. Recordemos de que el cuerpo a veces es un medio para la manifestación de lo que puede haber en un espíritu o lo que puede haber en un alma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me da, si yo tengo deseos de un helado, entonces yo agarro mis pies, camino hacia la heladería y compro un helado. Y el que va a comer, por así decirlo, es el cuerpo y va a tener una satisfacción. Entonces vemos de que el deseo del alma produjo que se encamine hacia que el cuerpo ejecute algo. ¿Verdad? Si yo le estoy constantemente bajo el deseo de comer alimentos, entonces voy a tener después un efecto donde mi cuerpo se va a volver obeso. Eso en términos de comida. Pero también hay otros aspectos en el término de por ejemplo, la lujuria o la fornicación, que también lo habla el libro de Romanos, cuando la Biblia dice, ¿acaso no sabéis que son templo y morada del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está hablando de eso no solo por el hecho de decir que somos templo y morada del Espíritu Santo, sino que la persona se estaba metiendo en fornicaciones. Entonces hablaba de que él se hacía uno con la ramera y que él se estaba contaminando contra su cuerpo, estaba pecando contra su propio cuerpo y también su cuerpo se estaba corrompiendo en pecados. Entonces, por esto en este caso, cuando habla de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no únicamente estaba mencionando, vuelvo a repetir, solo el hecho del alma o el espíritu, sino que también su cuerpo, nuestro cuerpo, presentarlo delante de Dios. En este caso, si tomando el ejemplo de las fornicaciones, bajo ese sentido, que nuestro cuerpo no haya sido usado para hacer obras abominables conforme a nuestros propios deseos. Vamos a ver aquí un par de ejemplos también. El que lo más lo señala, según lo que estaba viendo, era Romanos. Veamos aquí Romanos 6, dice de la siguiente manera, versículos 12 al 14. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué pasó ahí? No. Perdón, creo que leí para atrás. Okay. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vemos en este caso que nos habla de que nosotros podemos presentar nuestro cuerpo bajo el servicio de los pecados que ahí puede haber en nuestra alma. ¿Por qué? Porque la vez anterior, cuando hablamos acerca del alma y hablamos acerca de los deseos del alma,
Una de las formas para introducir o interpretar la palabra deseo que vimos en esa ocasión es también concupiscencia. Cuando habla de deseos o concupiscencias, es porque cuando se habla de deseos, está hablando de deseos de lujuria o deseos pecaminosos, y por eso a veces se ha traducido también como concupiscencias. Entonces quiere decir que el alma puede tener deseos, pero nosotros podemos presentar nuestro cuerpo para que el alma cumpla con ese deseo. Por eso habla de que uno tal vez tiene ganas de un helado y uno camina a la heladería. Entonces el alma tiene el deseo, pero el cuerpo está ejecutando la acción de ese deseo. Entonces aquí habla de que si en dado caso hay deseos dentro de nosotros, que no prestemos nuestro cuerpo para que nosotros lo hagamos. Por eso acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es como decir que hay una batalla entre el cuerpo y el alma para llegar a hacer algo, o pueden alinearse tanto el alma como el cuerpo para hacer algo. Por eso que a veces, por ejemplo, en el caso, hagamos de cuenta con las personas que son alcohólicas, a veces ellos pueden tener ese, por así llamarlo, ese conflicto entre espíritu entre alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces sucede que las personas que son alcohólicas, el cuerpo está pidiendo el alcohol. A veces su alma puede ser que no quiera, porque sabe las reacciones que va a tener, pero sabe que si el cuerpo no bebe, el cuerpo va a reaccionar de mala manera. Entonces a veces por eso las personas van a todavía beber, ¿verdad? A pesar de que saben lo que van a sentir de la tristeza y otras cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está sometido a esclavitud. Porque tanto que ha bebido que ya el cuerpo lo requiere. Y por esa razón es de que hay personas que les puede de alguna manera costar, por ejemplo, inclusive las drogas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo esa droga. Es decir, que su alma tal vez ni quiere volver a tocar eso, pero el cuerpo lo está exigiendo y por eso el cuerpo tiene reacciones. El cuerpo a veces convulsiona o se agita o se desmaya porque necesita la reacción química, por así decirlo, en este caso una droga, un alcohol o algún otro tipo de cosa. Entonces prácticamente hay una batalla entre lo que puede ser el alma y el cuerpo en varios casos. O se alinean o se contradicen entre ellos. Entonces aquí habla de que aunque haya deseos, no significa que uno se preste en los miembros a esos deseos, independientemente del tipo de deseo que puede ser, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un deseo de la carne. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, no es solo el hecho de que el alma desee, sino que yo también me disponga a hacerlo. Entonces yo tengo que, por así decirlo, batallar contra estos deseos. Es como algo así como que alguien nos quisiera dar una orden a nosotros y nosotros ver si escogemos obedecer o no a esa orden que se nos está presentando. Pero también tampoco significa que uno vaya y le diga a la persona, mira, aquí estoy listo y dispuesto para presentar mis miembros para todo lo que tú quieras que uno realice, ¿verdad? Está hablando de abstenerse a que nuestro cuerpo haga cualquier tipo de maldad. Muy bien, entonces vemos aquí, dice aquí la palabra, sino presentaos vosotros mismos a Dios de entre los muertos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En este caso es lo mismo que mencionamos la vez anterior, porque si Dios necesita, o nosotros en nuestro anhelo está agradar a Dios, y Dios nos solicita, por ejemplo, que ayudemos a alguien, entonces si alguien, hagamos de cuenta, está en la iglesia, que estoy levantando sillas y le está costando, entonces yo voy en mi deseo de ayuda a decir, hermano, lo puedo ayudar, deme la mitad de las sillas. Yo estoy presentando mi cuerpo, porque realmente yo voy a cargar las sillas, ¿verdad? Voy a agarrar las sillas y voy a ayudarlo a ponerlo en el lugar que corresponde. Entonces, el deseo se manifestó en el cuerpo para poder ayudar a este varón. Obviamente, si el hermano está cargando cosas muy pesadas, mi cuerpo no va a poder, obviamente. O por ejemplo, en mi caso, yo no estoy acostumbrado a cargar cosas. Entonces, si me ponen a cargar algo muy pesado, yo no puedo porque no estoy acostumbrado. Entonces, obviamente, de esa manera no puedo ayudar, ¿verdad? Porque mi cuerpo tampoco da. Y ahora entra el punto aquí que alguien dirá, hermano, ¿y de qué sirve que me esté diciendo todo esto? ¿Verdad? Porque ¿qué tiene que ver esto con el punto del aprendizaje?
tiene mucho que ver, porque también vemos ahorita Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En este caso vemos de que el ojo y el oído siempre están dispuestos a recibir, por así decirlo, algo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que nosotros hemos dispuesto los miembros de nuestros cuerpos para otras situaciones que no es el aprendizaje de la palabra de Dios. Es decir, hay personas que dicen, no es que yo sí amo a Dios o sí busco a Dios, pero no me gusta oír predicaciones. Yo sí amo y busco a Dios, pero no quiero leer la palabra. Entonces ahí estamos bajo dos acciones, el ojo y el oído. Y eso hace mucho énfasis en el hecho de que nosotros presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo físico, para aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno va a aprender la palabra, entran sistemas físicos, ¿verdad? Como en el hecho del oído, el ver, e inclusive el uso de nuestra boca para orar o para leer, inclusive en voz alta, o inclusive también para el hecho del cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay una enseñanza doctrinal, esa enseñanza trae consigo la ejecución a nivel corporal. Por ejemplo, si me enseñan a mí acerca de alabar a Dios, eso repercute en una manifestación física. Por ejemplo, la Biblia dice batid palmas o aplaudid. O también la palabra me enseña a mí a cantar a Jehová con voz de júbilo. Entonces, si vemos todas esas acciones, son acciones físicas, pero que proceden de una doctrina o una enseñanza, pero eso tiene que llevar a la práctica. Por eso se llama doctrina, porque la doctrina siempre involucra una práctica de la palabra. Por eso cuando Jesús dice, el que oye y hace estas palabras. Entonces, la acción del hacer involucra también las acciones corporales. Pero ¿qué sucede? De que a veces las personas pueden saberse la doctrina, o pueden, por así decirlo, sabérsela de, como dicen algunos, de pe a pa, o de arriba a abajo, ¿verdad? O de inicio a fin, pero no significa de que estén presentando el cuerpo para hacerla. Por ejemplo, alguien puede decir, como he conocido a alguna persona, me dijo, mira, yo sí me gusta lavar, pero no quiero, no, me hace, si danzo, me sentiré avergonzado. Entonces, ¿qué pasa? Él sí está dando, tal vez, hagamos de cuenta, si se va a su casa, tal vez pone una ranchera o pone una salsa y se pone a bailar, ¿verdad? E inclusive si hay una discoteca, pero él danzar en la iglesia para Dios no lo hace, porque dice que le da vergüenza. Entonces él no está presentando su cuerpo para ejecutar la danza hacia Dios. Puede saber que alabar es bueno, pero no lo está llevando a cabo porque no está presentándolos para Dios. Ya los presentó para tinieblas y por eso tal vez se echan. Hay personas que, por ejemplo, van a la discoteca a bailar toda la noche, pero no necesariamente cuando van a la iglesia, ya después de arrepentirse, se dedican a danzar para Dios o a alabar a Dios, ¿verdad? O algunas personas, si a algunos no les gusta eso de danzar, porque también hay gente aquí, mira, personas que pueden estarme escuchando que no son de esa índole, que no les gusta la danza, por ejemplo, porque tal vez no creen que sea de Dios, sino que también a veces pasa con la cuestión de alabar a Dios, ¿verdad? Tal vez aplauden o tal vez están en la iglesia, pero no expresan con sus labios la alabanza a Dios. Y pueden haber leído, pueden estar escuchando la predicación del predicador, pero no están presentando su boca. ¿Para qué? Para expresarse a Dios. Entonces vemos de que su cuerpo no está entregado, no está preparado para el cumplimiento. Entonces en este caso, ciertamente nosotros vamos a tener un aprendizaje en el oír. Ciertamente nosotros vamos a tener un aprendizaje de diferentes maneras por lo que vemos también cuando leemos la Biblia y otros aspectos. Pero juntamente con todos esos anhelos o esas instrucciones, también juntamente con ello tenemos que preparar nuestro ser para que nuestro cuerpo lo ejecute. En este caso, por eso mencioné una actividad como la alabanza o la danza, porque es algo que ciertamente se aprende, pero también se lleva a cabo. No es solo que yo me venga, hermanos, hay que alabar a Dios y nos amarremos las manos, ¿verdad? Porque como solo tenemos que saberlo por la mente. Entonces, hay actividades que obviamente recurren en ello. Es como también predicar. La predicación involucra una actividad física, porque cuando uno predica, utiliza la boca y tiene que hablar las cosas. Entonces hay personas que han escuchado que dicen ir a predicar el evangelio, ir y hacer discípulos,
y aprenden muchas cosas, pero no hay forma de que ellos hablen con alguien más. Entonces ellos otorgaron sus miembros o sus cuerpos para la timidez, para la vergüenza, para el miedo, pero no necesariamente presentaron su boca para predicar a Dios. Entonces ellos, su boca tiene que ahora ser dedicada o presentada para presentar ese evangelio, porque obviamente ya aprendieron mucho de qué es predicar, las palabras, tal vez los métodos o todas las cuestiones teológicas, pero no hay modo que lo saquen por su boca. Entonces ellos tienen que presentar sus miembros, es decir, todo lo que nosotros vamos a obtener en el sistema de aprendizajes también va a recurrir a una manifestación física. Es en Cristo, por lo menos en lo que hemos conocido del Evangelio, no todo se va a quedar aquí en la mente, tiene que llegar a la acción. Es como orar, ¿verdad? Cuando uno ora, se enseña acerca de la oración, por ejemplo, cuando la palabra dice que nosotros cuando oremos levantemos manos santas sin ira ni contienda. La Biblia también dice que cuando Salomón oró por la dedicación del templo, con las manos levantadas, con sus ojos a los cielos y con sus rodillas en el piso, oraba a Dios. Entonces está hablando de 3 acciones corporales que se están ejecutando. La acción de las manos levantadas, cuerpo; la acción de los ojos arriba, cuerpo; y la acción de las rodillas en el piso, cuerpo. Luego menciona que hay otra acción corporal que dice que luego él se levanta, cuerpo; él mantiene su vista en los cielos, cuerpo; y mantiene sus manos alzadas al cielo, cuerpo. Y mientras oraba a Dios, se expresaba delante de Dios en voz alta, que eso también sería una expresión corporal. Pero venía obviamente de toda la doctrina y enseñanza que fue establecida de David su padre en él desde pequeño. Pero se manifestó corporalmente en él ya en esa manifestación de la dedicación del templo. Entonces vemos de que todo lo que vamos a hacer o aprender tenemos que disponerla para la realización, y esa realización va a involucrar una manifestación corporal. La persona quiera o no quiera. Inclusive, por eso también mencionaba la parte de los ojos. ¿Por qué? Y eso también es parte del aprendizaje. Porque nosotros estamos presentando nuestros miembros para otras actividades que realmente no convienen a Dios o no son parte de Dios. Y no solo es nuestro anhelo, por así decirlo, o nuestros deseos carnales, sino que también nuestro cuerpo quiere sentir, por así decirlo, esa satisfacción. Por eso aquí hablaba del ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Y veamos este caso aquí de Pedro, dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. ¿Qué quiere dar a entender? De que sus ojos los dedicaron para el adulterio. Sus ojos lo dedicaron para la pornografía. Sus ojos lo dedicaron para, por ejemplo, televisión, para ver animes, K-pop, novelas turcas, brasileñas, películas de Marvel, Netflix, Disney o cualquier otro tipo de cosas. Están dando sus ojos para eso, para alcanzar y recibir un tipo de satisfacción. Entonces, ¿qué sucede acá? Ellos presentaron sus miembros no para el aprendizaje y la práctica de la doctrina, sino que prestan sus miembros para la ejecución de la obra de tinieblas, para satisfacción propia. Por consecuencia, vemos de que el miembro ojo se está dando para eso. Otras personas lo podremos resaltar con, hagamos de cuenta, música clásica, porque hay personas, si uno nombra reggaetón, todos ponen el grito en el cielo, pero si alguien está dando sus oídos a música clásica o qué sé otra, qué sé cultura asiática, de un tipo de música instrumental, de igual manera está dando su oído, su sistema físico, para la dedicación a una satisfacción también que puede también ser en el alma, porque como es clásica. Pero también alguien puede darlo para reggaetón y otros aspectos que ya lo está otorgando, está dando sus miembros para recibir algo y por lo tanto para recibir un tipo de satisfacción. Entonces, ¿en qué sentido hablo de esto? De que actualmente no estamos dando nuestros miembros a situaciones que no necesariamente son de Cristo, ¿verdad? Y que debemos cambiar eso que tenemos en nuestros miembros ahora hacia Cristo Jesús.
Y hablaba de los ojos por varias razones. Ahora, obviamente aquí vimos que hay una correlación también que puede haber en el alma, que puede afectar los deseos del cuerpo, porque mencionaba la concupiscencia provocaba que, por así decirlo, le enviara las señales al cuerpo para que el cuerpo se diera a la ejecución también de ese tipo de deseo. Entonces, en este caso vemos que tienen los ojos llenos de adulterio. Entonces, hay algo que está afectando mis ojos, que también puede venir del alma, o puede ver bajo una satisfacción corporal, ¿verdad? Porque obviamente también lo corporal, por ejemplo, en el hombre, por ejemplo, el hombre dice que es mayormente visual. Entonces, el hombre puede generar un tipo de, algunos le llaman reacciones químicas en el cuerpo que puede provocar lo que se conoce como la excitación al ver a una mujer. Y en caso de las señoritas, van más relacionadas a lo que se oye. Y obviamente también va a haber ciertas reacciones corporales en la mujer como en el hombre, porque también somos personas corporales, ¿verdad? Entonces es como comer una comida. Uno tiene un sentido del gusto y también siente esas situaciones del gusto en nuestra boca. Por consecuencia, estamos hablando de que hay ciertas necesidades que el cuerpo también quisiera tener, ¿verdad? Ciertas reacciones. Por ejemplo, las personas que les gusta lanzarse de un bungee, porque a veces también es una reacción lo que se conoce como la adrenalina, que el cuerpo libera esas situaciones como que de adrenalina que provocan cierta satisfacción, y por eso que cada vez las personas les busca producir acciones más peligrosas para generar estas grandes cantidades de adrenalina, y es como que se estuvieran drogando, y eso va hacia el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede acá? También hay que trasladarle, por así decirlo, en alma y en cuerpo, ponerse de acuerdo, por así mencionarlo, ponerse de acuerdo entre el alma y el cuerpo, para que el cuerpo no se dé a la entrega de estos placeres, sino a la obediencia a Jesús, o como mencionaba, presentarlos como miembros de justicia. Por esta causa podemos ver aquí Job 31, del 1 al 4, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? 3, no hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. 4, no ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos. Entonces él está explicando aquí, Job, que él dice: hice pacto con mis ojos. ¿Con qué? Con mis ojos. Ahora, cuando se habla de pacto, cuando hablamos de un pacto, también se habla, la palabra es alianza. Y cuando se habla de una alianza, significa que se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, hagamos de cuenta cuando se hace un tratado de comercio o pactan entre hacer aranceles y todo ese tipo de cosas, ellos se están poniendo de acuerdo para seguir un lineamiento. Entonces se están poniendo de acuerdo para seguir una línea o una alianza, ¿verdad? Entonces vemos que se están aliando para un mismo fin. Entonces, también la palabra pacto, que a veces se utiliza en este caso en el hebreo, interesantemente también se utiliza para dividir. O creo que es cortar, la palabra que es cortar. ¿Por qué? Porque cuando se pactaba es como que partieran al animal en la mitad y pasaban en medio de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pacto entraría en dos ámbitos: en alinearme a alguien o por así decirlo, ponerme de acuerdo con alguien para romper o cortar otros tipos de cosas. Entonces, en este caso, vemos de que él, en el sentido, por así decirlo, su alma se puso de acuerdo con su cuerpo para entrar en una acción para Dios. ¿Por qué hablo del alma? Porque estamos hablando de un argumento, estamos hablando de un raciocinio o una razón, pero que también va a afectar al cuerpo. Es decir, vamos a tener algo que nos va a afectar a ambos. Y dice de la siguiente manera: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En el sentido de la miraba para codiciarla. Por eso habla de los ojos de adulterio en el caso de cuando hablaba Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, inclusive lo menciona Jesús. Jesús dijo: a todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró juntamente con ella en su corazón. Entonces vemos de que estas personas eran adúlteros en sus ojos.
Entonces, por lo tanto, en este caso nos enseña a nosotros, porque esto es doctrina, por eso habla de doctrina, que es tanto aprender para llevar a cabo, bajo los deseos que habíamos hablado en este caso, pero este deseo lo pone en el anhelo y en el pensamiento de Dios, por lo que hablamos la semana pasada, que era voluntad, pensamiento y anhelo en Cristo, deseo en Cristo. Y aquí en parte lo habla, ¿verdad? Dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? 2, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué era el omnipotente desde las alturas. Entonces él está razonando que no le conviene, porque si él entrega a sus miembros a ello, no recibe nada de parte de Dios. Más bien de que si él por así decirlo, se limita a no adulterar o a no ver una virgen, él lo que va a recibir va a ser un galardón y va a recibir una heredad por no estarlo haciendo. 3, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Está hablando él de que él sabe de que si él comienza a adulterar con sus ojos al ver a una virgen, va a venir un quebrantamiento, puede venir un quebrantamiento para él y aquí dice extrañamiento para él a causa de su iniquidad y su impiedad. Él sabe las consecuencias que pueden venir por causa de eso. 4, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Es decir, que también Dios va a saber qué es lo que está haciendo y no va a agradar a su alma. Por consecuencia, nos vemos, él tuvo que hacer un pacto, es decir, tuvo que ponerse de acuerdo su alma con su cuerpo para ya no seguir deseando estos aspectos de las tinieblas. Y hablo en el sentido de trabajar en equipo, si lo queremos llamar así, entre alma y cuerpo. Entonces, en este caso podemos entrar en otro aspecto, porque aquí, en este caso, estamos hablando de limitarnos a hacer algo, ¿verdad? En el sentido de yo no voy a pecar, ya no voy a entregar mis miembros para este tipo de objetivo, sino que ahora voy a presentarlos para otro objetivo. Por eso, cuando habla en Isaías, dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Entonces vemos aquí en este caso de Romanos capítulo 10 del 8 al 9 dice lo siguiente, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí nos habla de dos cosas. Nos habla de que lo que yo ya sé, por ejemplo, vamos a poner aquí, esta es la palabra de fe. Esta es una palabra de fe. ¿Dónde está esa palabra de fe? En nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué significa? De que lo que yo tengo que reaccionar con mi boca, con mi cuerpo, para que se cumpla. Entonces aquí habla, si confesar habla de sacarlo por mi boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó a los muertos, serás salvo. Pero aquí habla de una acción, confesar ¿con qué? Con la boca. No solo está hablando de saberlo, sino de confesarlo, sacarlo en el cuerpo. Por eso es importante, y yo lo he mencionado a algunas personas con respecto a la oración, de que cuando uno habla con las personas dice, ¿oraste? Dice, sí, yo oré. Pero ¿cómo oraste? Le pregunta a uno, dice, es que yo desde mi mente oré. Entonces ahí hay un problema, porque no lo está haciendo en términos corporales, solo lo está dejando aparentemente en sus acciones del alma y necesita sacarlo con su boca. Por eso dice David, con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Y cuando habla de con mi voz clamé, está hablando de, cuando habla de clamar, a veces se puede decir a pegar a gritos o una expresión fuerte a la hora de hablar. No está hablando solo de decirle, Señor, ayúdame, sino que estamos hablando de, Señor, ayúdame. Entonces vimos que hay un acompañamiento de la intensidad que puede haber en su alma de necesidad expresada con sus labios al nivel de clamor. Entonces, es como cuando la gente se va, a veces se ven en películas cuando una persona se está hundiendo y lo que hace es sacar la mano y gritar auxilio, auxilio, ¿verdad? Y lo grita fuertemente para que lo escuchen. Ahí estamos hablando de un clamor. Entonces, obviamente su alma puede sentirse desesperada, angustiada, y eso se repercute en su forma, cómo se manifiesta corporalmente. Entonces, en este caso, ¿por qué lo menciono? Porque ciertamente uno lee la Biblia y habla acerca de la oración,
pero no necesariamente significa de que nosotros estemos manifestando la oración en término corporal. Y por eso mencionaba que es parte de la doctrina, porque en la doctrina tenemos que entender de que ciertamente hay una enseñanza y una razón que puede entrar en mente y corazón, pero esa mente y corazón hay que expresarla a un nivel físico. Por eso mencionaba la oración, y inclusive mencionaba a Salomón, porque vemos de que cuando dice la Biblia, levantad manos santas sin ira ni contienda, y que bueno, también se habla que Salomón oró en voz alta, y también que Salomón miraba hacia el cielo, y que también que Salomón estaba de rodillas. Entonces, si yo veo todo eso en la Biblia, entonces tendría que yo ponerme de acuerdo con mi cuerpo de que cuando yo voy a orar lo tengo que hacer. Porque estoy entendiendo algo de lo que le agrada a Dios y lo tengo que llevar a la práctica. Pero si alguien dice, sí, hermano, tiene razón, eso es de Dios. Pero llega a su casa y lo que hace es cerrar los ojos y en tratar de su mente hablarle a Dios, significa que no está llevándola a la práctica. La doctrina no se está aprendiendo. Y cuando hablamos de aprender, no únicamente estamos hablando de solo hacerlo o solo tener conocimiento en términos escriturales, sino que también la experiencia, cuando yo lo haga, me voy a dar cuenta de lo que está pasando realmente. Por eso hablamos, en su momento cuando hablamos del alma, hablamos de que, decía, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, comprobar habla de que yo experimente. Inclusive creo yo que en el italiano y el portugués lo traducen de esa manera, para que experimentéis cuál es la voluntad de Dios. Y cuando se habla de experimentar, se habla de una experiencia. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, a mí me pueden decir a mí, Dios es bueno. O le puedo predicar a alguien y decir, mira, es que Dios te puede sanar, o que Dios te puede liberar, o que Dios te puede transformar. Y la persona dice, sí, me parece tal vez razonable, pero no lo ha experimentado. Si la persona decide hacerlo y experimenta la libertad, experimenta la sanidad, va a decir claramente, yo me habían dicho que Dios sanaba, pero ahora he experimentado en mi propio cuerpo qué significa ser sanado. Entonces, en este caso, cuando uno lee en la Biblia que él levantó sus ojos, que él levantó sus manos, que él estuvo de rodillas, uno lo puede llevar a la práctica, y en la práctica uno va a aprender por la experiencia, porque en mi caso particular yo lo hice. No tanto por el ejemplo de Salomón, cuando yo hace mucho tiempo, que eso del Señor me lo enseñó a causa de que me dieron la oportunidad hace muchos años en un discipulado de compartir un tema. Realmente en esos momentos yo estaba todavía comenzando a aprender, pero me dieron un lugar para poder en unos 5 minutos dar una enseñanza o algo que compartir. Aprendí acerca de Moisés, que Moisés, para poder haber vencido, tenía que haber levantado sus manos, y luego de levantar sus manos tenía que mantenerlas levantadas para ganar la guerra. Y Josué, mientras Moisés levantaba sus manos, Josué prevalecía, pero si Moisés bajaba las manos, Josué o Israel iba perdiendo. Entonces dice que vinieron dos tomándole las manos, lo sentaron en una roca, y eso lo hicieron porque se dieron cuenta de la manifestación del acto que estaba haciendo físicamente, que estaba provocando también físicamente. Entonces yo cuando aprendí eso, obviamente en ese discipulado expresé la enseñanza, no tan a detalle tal vez como yo hubiera querido en ese momento, pero hablé acerca de eso, de que Aarón era figura del Padre, que era, si no estoy mal, hacía referencia a montaña de poder, creo que era. Y Aarón, y no sé si en ese momento el nombre de la otra persona siempre se me olvida, pero hacía la relación a figura del Espíritu Santo, y de que nosotros debemos estar en descanso en Cristo porque lo sentaron en la roca, pero confiando en el Padre y confiando en el Espíritu Santo, que Él nos fortalece mientras Cristo pelea mis batallas. Entonces, cuando uno ora con las manos levantadas. Eso fue lo que yo hablé en ese momento. Y obviamente al principio solo di el tema, pero no lo había puesto en práctica. Después de haberlo expuesto, yo comencé a ponerlo en práctica, ese tema. Y yo comencé a experimentar lo que pasaba. Es decir, no solo por lo que estaba escrito, sino que también por lo que pasaba. Es decir, cuando yo me acercaba a orar, yo comencé a orar con las manos levantadas y con mis ojos puestos al cielo. Y obviamente al principio no pasaba mucho, pero conforme lo fui siguiendo haciendo,
Recuerdo muy bien yo que yo levantaba mis manos y sentía como que algo descendía a mi vida, literalmente. Entonces, por eso yo lo seguía haciendo, porque miraba cómo ocurría algo. Entonces, no solo por lo que leí, sino por lo que experimenté, aprendí de esa doctrina. Y obviamente cuando uno la enseña, por eso es la palabra, él enseña como con autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo aprendió, por así decirlo, en mente y corazón, pero lo llevó a cabo. Y eso es la diferencia con los fariseos, porque los fariseos solo leían, pero no practicaban. Es decir, que sus miembros no estaban entregados para el cumplimiento de la doctrina. Entonces, ¿qué menciono esto? Menciono esta parte de la parte del cuerpo porque nosotros debemos estar dispuestos, debemos de alguna manera convencernos a nosotros mismos de que todo lo que tengamos que hacer va a llevar a una manifestación física. Es decir, todo lo que yo aprenda, por eso se llama doctrina, llevarlo. Es decir, si yo voy a aprender de alabar a Dios, tengo que estar también junto con el punto de ese aprendizaje de saber cómo lo voy a llevar a practicarlo y presentar mis cuerpos de que según lo que la palabra me diga que es lo que tenga que hacer, también tengo que presentar mis miembros en ese sentido de alabar a Dios a través de mis manos, a través de mis pies, a través de mi boca, a través de mis ojos inclusive, para poder cumplir con la palabra de verdad. Ahora vemos otro caso que también es parte del cumplimiento de la doctrina, en el caso del aprendizaje, pero también el cumplimiento, porque cuando hablamos de doctrina no solo estamos hablando de leer mucho. Perdón, voy a regresar aquí en esta parte de la manifestación. En este caso también, ¿por qué lo menciono? Esta parte del cuerpo, cuando hablamos aquí de la palabra que hay en el corazón y en la boca. Y es el término, también regresando con los ojos o la lectura. Es de que cuando uno lee, uno entra en una actividad también física, que es los ojos. Y en ciertos casos uno lo que utiliza es lo que se llama la subvocalización, que a veces se habla de eso de subvocalización, es lo que muchos conocen como leer desde la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo también podría leer a través de decir las palabras con mi boca. Entonces, eso va a provocar muchas cosas en mí, que tal vez creo yo en su momento lo vamos a explicar a detalle, porque cuando uno lee la palabra en voz alta, no es lo mismo cuando uno la lee en la mente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Eso qué nos da a entender? De que si yo estoy leyendo la Biblia en voz alta, estoy sacándola de mi boca y está llegando a mi oído. Por lo tanto, la fe viene por el oír mientras estoy leyendo. Aparte de la santificación que se puede manifestar bajo otros contextos que ya hemos hablado, pero se dio a través de la ejecución de una manifestación física que es mi boca, la expresión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo a veces, a pesar de haber sabido eso, en ciertos momentos me he limitado solo a querer leer con la mente y no leer con voz alta, porque a veces entra como que no, me va a cansar, más cómodo leerlo desde la mente. Entonces estoy dándome cuenta de que no estoy realmente participando activamente con mi cuerpo con relación a la lectura de la palabra. Y podría mencionar algunos otros aspectos físicos que se podrían manifestar en el aprendizaje, porque vuelvo a repetir, en este caso la lectura estoy utilizando mis ojos, estoy utilizando mi boca y al mismo tiempo está manifestándose mi oído, solo en el mismo acto de leer esas tres cosas. Sería vista, boca y oído, tres cosas en un mismo instante. Entonces estoy presentándolos para eso, pero vengo yo y digo yo no, qué aburrido leer la Biblia, mejor voy a poner la Biblia en audio. Entonces solo estoy entrando bajo una acción que es el oír. Estoy evitando la vista y estoy evitando la boca. Entonces vemos de que en ese punto no estamos entregándonos para el aprendizaje. Y hoy, en mi caso particular, yo sé que es diferente en diferentes formas por la experiencia que he tenido, no solo por lo que la palabra dice, sino que lo podía respaldar por experiencia y por palabra, de que no es lo mismo cuando uno lee aparentemente de la mente o su vocalización, a cuando uno lee a través de leerlo con la boca, con las palabras. Ok, entonces vamos a regresar aquí. 2 Corintios 6, del 3 al 6. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación y necesidades, en angustias. 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. 6. En pureza,
en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Ok, entonces aquí hay algo bastante importante también con este punto del aprendizaje. Y aquí habla de por lo menos 3 cosas particulares, desde el 5 mayormente. Dice, habla de azotes que van al cuerpo, habla de cárceles que la sufre el cuerpo, tumulto, no sé, trabajos que también va relacionado a una cuestión corporal, los desvelos que también van relacionados a un cuerpo y el ayunos que también va relacionado a un cuerpo. Entonces vemos que mucho de lo que está hablando aquí en este punto 5 enfocan en lo que va a ocurrir y va a enfatizar un cuerpo, pero a veces nosotros por la pereza, por otros puntos de cosas, no lo queremos dar. ¿Y por qué menciono también el desvelo sin ayunos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos damos a la universidad, cuando nosotros nos entregamos a estudiar en la universidad o en el colegio, nos esforzamos y desvelamos a veces inclusive para poder entregar un proyecto o una presentación el día siguiente. O inclusive también en trabajos, ¿verdad? Que a veces uno le toca el trabajo que hacer una presentación o hacer algo, uno se desvela toda la noche con tal de terminar ese proyecto. Es decir, que uno dice, bueno, me voy a desvelar. O hasta uno se toma su café bien cargado para poder desvelarse toda la noche para poder entregar ese proyecto. Entonces vemos de que la labor la hace el cuerpo, por eso que el cuerpo también resiente ese punto y hay que irse a descansar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aprendemos la palabra, decimos nosotros, vamos a agarrar 5 minutos, vamos a hacer como que leemos un versículo, vamos a medio señalar, medio que a ver el hebreo, y realmente estamos dando solo 5 minutos. Es decir, que este efecto de desvelo que habla de un punto corporal, no lo estamos dando. Lo estamos dando tal vez para el trabajo, lo estamos dando para los estudios terrenales. Inclusive tal vez si alguien me dice, mira, vamos a jugar allá FIFA y pasamos toda la noche en vela, lo estoy haciendo, pero nunca lo he hecho para Dios. O inclusive puede ser de que, por ejemplo, la Biblia dice, muchos dicen, hermano, es que Jesús oraba toda la noche y nosotros tenemos que orar. Sí, pero nunca han orado toda la noche. Nunca han presentado su cuerpo, nunca han preparado su cuerpo para orar toda la noche. Entonces la doctrina la tienen en la mente, pero nunca la han manejado en práctica, presentando sus miembros para oración toda la noche. Los han presentado para la incorrupción y sus deseos carnales, como lo puede ser estudios, trabajo, jugar FIFA toda la noche, ¿verdad? O alguna otra cosa. O inclusive ves una serie de películas, pero no necesariamente dárselo al Señor, porque también involucra el cuerpo. Y en el sentido de tanto la oración como leer, estudiar la escritura para entrar en eso. Con esto no quiero decir que alguien solo se la pase desvelando, ¿verdad? No hablo de eso. Estoy hablando que vemos cómo sí le damos nuestros miembros a otras cosas, pero no a Dios. Inclusive he oído un predicador, creo que no sé si era de Kenia, y él hablaba de que él pasaba desvelándose estudiando la palabra, ¿verdad? Pero estoy hablando, él sí está dando, por lo menos está brindando, y obviamente Dios también lo honra. Y la Biblia dice que él honra a los que lo honran, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos desvelamos toda la noche y entregamos un buen trabajo, ¿acaso no recibiremos de alguna manera una alabanza de las personas o del jefe o del cliente? Ahora no digamos de parte de Dios, si nosotros nos entregamos nuestros miembros, inclusive un desvelo para estudiar la palabra, ¿acaso Dios no nos honrará si nosotros le estamos honrando a Él? De igual manera aquí con los ayunos, ¿verdad? Porque muy fácil es de que la gente hable de ayunos, porque la gente habla de ayunos, pero el problema está que hacen ayuno de redes sociales, hacen ayunos de otras cosas y no quieren necesariamente entregarse un ayuno de no comer. Entonces, ¿qué pasa? No están entregando sus cuerpos para la práctica de la doctrina. Entonces sí están leyendo, pero dicen, tal vez, no me gusta, fíjate que yo siento hambre, etc. Vamos a ver este último caso de 2 Corintios 11, 24, 28. Dice la siguiente manera, versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Entonces vemos de que él está hablando muchas cosas que van relacionadas a su sentido corporal. Por eso comienza primero con 40 azotes menos uno. Eso está hablando del cuerpo. Es decir, que él al creer en el Evangelio y comenzar a predicar, ya estaba dispuesto a sufrir en su carne, en su cuerpo, las manifestaciones del aprendizaje de su propia doctrina. Eso no lo digo necesariamente solo por lo que está diciendo acá. Cuando se le muestra en el libro de Hechos, donde dice, así tomarán y amarrarán a la persona a quien pertenece este cinto, él dice, ¿por qué que las personas querían impedir que fuera a predicar? Y él dijo, ¿qué hacen quebrantándome el corazón? Yo no solo estoy dispuesto a eso, sino a morir por causa del Evangelio. Es decir, que él ya estaba presentando su cuerpo para eso. No le importaba, entonces él ya en su mente y corazón es como que se había puesto de acuerdo en su mente con su cuerpo de, bueno, nos van a azotar, que venga, pero estoy preparándome ya mentalmente y también con mi cuerpo de poder resistir a todo esto. Y en este caso también el versículo 25 dice, he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, alta mar. 26, en camino de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en ciertos peligros del mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí entra el 27 mayormente en su carga de trabajo, en su cuerpo, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, cuerpo también, en ayunos, en frío, en desnudez. Ahora, en este caso, con esto no quiero dar a entender a la persona necesariamente, mira hermano, no coma o no beba, eso no es mi objetivo. Tampoco mi objetivo es decir, mira hermano, trabaje mucho hasta el cansancio, tampoco es mi objetivo. Lo que quiero dar a entender es de que si nosotros comenzamos a evaluar nuestra vida conforme a lo que hacemos en tinieblas, con lo que hacemos en la luz, nos damos cuenta que hemos presentado más nuestros miembros a otras cosas. Inclusive las personas cuando hablan acerca de experimentar, inclusive cuando mayormente en ámbitos sexuales, ellos dicen que están preparados para experimentar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quieren aprender para seguir ejecutando. Pero en el caso del Evangelio, nosotros también deberíamos estar dispuestos a prepararnos para aprender y para ejecutar todas las cosas en la bondad de Dios como Él lo requiere. Entonces, en este caso, con esto vuelvo a repetir, no estoy hablando de que uno se desvele todas las mañanas o que pase orando toda la noche siempre. Lo que estoy diciendo es de que veamos la disposición que tenemos en tinieblas. ¿Será que es la misma que hemos estado en luz? Yo menciono esto por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces a mí me ha pasado. Yo cuando estuve en la universidad, era una persona que yo sí quería entregar un trabajo. Yo a veces podía pasarme 2, 3 días desvelándome con tal de entregar el trabajo en la universidad. Si a veces nos tocaba, a veces cuando yo estuve trabajando en una compañía, nos decían, miren, hay que quedarse a trabajar. Entonces uno se quedaba a veces, esa vez creo que nos pasamos como 4 días desvelándonos para hacer una migración para otro banco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces viene Dios a decirnos a nosotros, miren, ¿por qué no te pones a orar toda la noche? Y nosotros como que, no tengo que descansar, que mañana tengo que ir a trabajar. Pero cuando el jefe pide que uno se quede a trabajar en el trabajo y uno dice, te desvelas y vas a pasar aquí trabajando todavía, ¿verdad? O sea, uno se desvela tal vez a las 3 de la mañana, lo mandan para la casa, uno tiene que estar de regreso a las 8 de la mañana en el trabajo y otra vez de 8 a 7 en el horario normal, uno todavía se desvela a las 3 de la mañana y de regreso otra vez al trabajo y del trabajo otra vez, perdón, del trabajo para la casa y de la casa para el trabajo. Entonces uno estuvo 4 días sin dormir mucho, que por ejemplo a las 3 de la mañana, hagamos cuenta que una hora, trabaje 3 horas y de regreso otra vez al trabajo, ¿verdad? Y solo tengamos unos 3, 4 horas de dormir. Y cuando hablamos de orar, cuando hablamos de leer la Biblia, a veces no es que me tengo que levantar temprano y uno se acuesta ahí, se levanta, termina levantando tarde y ya no está haciendo la dedicación. Inclusive y eso me ha pasado a mí también, cuando uno está orando, de repente o en mi caso me ha pasado que yo estoy orando y el Señor me dice, no te detengas, sigue orando. Y uno dice, es que me tengo que ir a dormir. Uno se viene y agarra su chamarrita y se pone y se duerme. Entonces, uno ya no está presentando el cuerpo o los miembros para hacer las actividades terrenales, pero no necesariamente para las actividades de parte de Dios. Cuando entregarnos a eso, Dios nos puede galardonar, nos puede brindar una experiencia personal
con relación a ese tipo de cosas por haber dispuesto nuestro cuerpo en santificación. Entonces, para concluir, voy a hablar de 2 puntos específicos de lo que estaba mencionando en lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque ya que nos está hablando de varias cosas. Entre lo que estamos mencionando y lo que está hablando ahí, tanto Romanos en sus diferentes aspectos de 12 y 6, hacía referencia de que yo debo presentarme a Dios de una manera santa en mi cuerpo. Pero va esto de presentarme a Dios de una manera santa involucra 2 cosas. Uno, de que yo esté a veces dando mis miembros para las obras de pecado. Por consecuencia no puedo presentarme grato a Dios porque le estoy entregando mis miembros al pecado. Pero si yo dejo de dar mis miembros al pecado, tengo que darlos a otra cosa. Y eso tiene que ser el aprendizaje de Dios. Por eso es la palabra, dejad la vana manera, perdón, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Entonces habla de dejar para aprender. Entonces yo dejo el pecado o dejar de dar mis miembros al pecado, como lo vimos acerca de los ojos o del oído, y comenzarlos a dar para el aprendizaje. En este caso, en lugar de estar viendo yo películas o series, yo voy a agarrar la Biblia o voy a ver una prédica en YouTube, por ejemplo. Entonces estoy dando mis ojos y mis oídos para el aprendizaje de la palabra, para poder presentar mis miembros delante de Dios en sacrificio vivo. Porque ya mencionamos, cuando hablamos del Espíritu, obviamente, de que también cuando uno ve algo, tiene una administración espiritual. Entonces, cuando hablamos de ojos llenos de adulterio, significa también de que uno está adulterando de alguna manera, no necesariamente solo con la pornografía, sino que también, a de cuenta que uno se pone a ver una serie de 2 horas y le dedica a Dios 5 minutitos de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí está una mala postura, inclusive en la dedicación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está siendo otorgado, está siendo brindado para otras cosas. Pero inclusive si yo lo doy en el aprendizaje a Dios, inclusive en este caso, bajo la misma disposición que yo ya la he dado en tinieblas, por eso mencionaba las desveladas en el trabajo, o desveladas en las discotecas, o desveladas en los estudios, o desveladas de alguna otra cosa que me satisfaga, y que eso no lo estamos haciendo en Dios, ¿acaso eso no sería injusto? Pero una de las cosas que tenemos que hacer para lograr alcanzar también esto sería, 1, poner de acuerdo al alma y al cuerpo en la referencia a lo que hablamos, por ejemplo, en el caso de Job, entendiendo qué es lo que puede pasar si yo lo sigo haciendo y qué puede pasar si yo lo dejo de hacer para beneficio propio, y por lo tanto voy a poner en acuerdo mi alma y mi cuerpo, como lo menciona Job. Ahora, también bajo la expectativa en el aprendizaje, también cuando uno aprende la doctrina, en el hecho de que tengo que disponer a ejecutar las acciones que dice la palabra, que también muestran sobre el cuerpo. Por eso hablamos del orar, ¿verdad? El orar, como mencionaba Salomón, sus manos arriba, sus ojos al cielo, orando con sus palabras y con sus rodillas al piso. Entonces, eso es una manifestación, porque hay personas que cuando yo he hablado de esto, de acerca de las manifestaciones del cuerpo para la oración, las personas siempre dicen, no, hermanos, que lo que importa es el corazón, que el corazón esté entregado en adoración, de rodillas el corazón. Y yo entiendo lo que quieren decir, pero como he mencionado acá, hay una manifestación física siempre. Y por eso dice el apóstol Pablo, cuando oréis, levantad manos santas. No dice, levanten manos santas en su corazón. No, dice, cuando oréis, levantad manos santas, en un sentido físico. Es decir, que la expresión que ya tengo en mi ser, la exprese por medios corporales. Por eso la palabra enseña, dice, Él puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza y adoración a nuestro Dios. Hablarlo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si de confesares, hablar, con mi voz clamé a Jehová, hablar, exponerlo por el cuerpo. Entonces yo tengo que disponerme a hacerlo. No solo haberlo aprendido, sino que acordar con mi ser corporal la ejecución de esta actividad espiritual. Inclusive puede ser el ayuno, ¿verdad? Porque en el ayuno pasa que cuando uno ayuna a veces de repente siente en el estómago como hambre. Entonces lo que hace uno es ir a comer. Pero yo ya me puse de acuerdo, si me pongo de acuerdo con mi cuerpo, mira, de aquí a las 3 de la tarde no vas a comer. O no vamos a comer porque la gloria de Dios quiere estar en nosotros, ¿verdad?
Entonces uno ya se pone de acuerdo, cuando hablo de poner de acuerdo no significa hablar del cuerpo, por supuesto, sino que quiero dar a entender de que en el entendimiento y en algunas otras cosas vamos a buscar resistir y no dar lugar a ese punto para que se cumpla. Obviamente también cada quien bajo cómo es, porque yo no conozco el cuerpo de cada persona. Por ejemplo, en el caso que algunos toman agua o alguna otra cosa. A lo que quiero resaltar es de que tenemos que coordinar lo que pienso con lo que manifiesto. No podemos entrar en esa incoherencia de que yo pienso una cosa pero estoy manifestando otra cosa. Entonces tenemos que concordarlo y eso nos va a ayudar a nosotros. Por lo menos en ciertos puntos me ha ayudado a mí. En otras cosas que digo, ¿para qué tengo que hacer esto? Si yo ya he predicado esto, o yo ya he leído esto, yo ya he aprendido esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Me voy a esforzar para dejarlo y comenzar a entregar más mis miembros en este sentido, en mis ojos, vista o otras acciones, porque también aquí no hablamos, por ejemplo, hablamos de la fornicación, ¿verdad? Que hay personas que han fornicado y lo que están haciendo es dar su cuerpo a sus deseos y por lo tanto están contaminando su templo y su cuerpo. Por consecuencia no puede presentarse como sacrificio vivo porque están pecando en contra de su cuerpo. Su cuerpo es un instrumento de justicia. Aparte podemos hablar de la violencia, personas que les gusta pelear y algunas otras series de circunstancias que se pueden presentar que nosotros ofrecemos con nuestro cuerpo. Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude a que coordinemos entre lo que puede haber en el anhelo y en la manifestación corporal conforme a la doctrina, pero también de que hayan cosas que son malas que nosotros evitemos manifestarlas en el cuerpo también, porque pueden venir a la mente, pero no necesariamente las estemos manifestando en el cuerpo, y ahí es donde se entra la lucha, que nuestro cuerpo puede sentir cosas y nosotros digamos no porque le vamos a fallar a Dios, ¿verdad? Y pedirle mucha ayuda al Señor para ser liberados en todas estas manifestaciones, porque la idea, como dice el pasaje de Tesalonicenses, es estar santificados en espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No habla solamente en espíritu, sino que también en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a manifestar ciertas cosas. Y inclusive puede, igual, esto creo que es lo último también, ¿verdad? Perdón. Hablo de las vestimentas, también eso va relacionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que hay personas que, por ejemplo, no les puede gustar vestir saco y corbata. Entonces a ellos les gusta andar así con cierto tipo de subcultura, ya sea pop rock, ya sea sensual o salsa o algún otro tipo de cosas, o reggaetón, ¿verdad? Que andar con pelo pintado y otro tipo de cosas, que a ellos les puede gustar y también no les puede gustar, por ejemplo, tal vez estar con camisa y pantalón, por poner un ejemplo, o camisa polo y pantalón de lona, sino que a ellos les gusta vestir de esa manera. Entonces, hay una santificación que también se va a mostrar a través de ello. Mayormente a veces se da el caso con las mujeres porque les gusta andar provocativas. Entonces, tiene que haber una concordancia con la palabra que dice que hay que vestirse de forma modesta y también, como dice la palabra, de no ser piedra de tropiezo y estar dispuestos a cambiar eso, aunque hay ciertas cosas que tal vez no nos pueden gustar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me gusta andar con corbata, pero si en algún momento alguna iglesia me exige a mí ponerme corbata, lo voy a tener que hacer, aunque me guste o no me guste, pero si yo no tengo que procurar no ser piedra de tropiezo, y tal vez eso lo vamos a hablar en otro aspecto, en otra oportunidad, con respecto a lo que es la ley de la libertad y la ley del amor, pero a lo que quiero resaltar es de que tenemos que aprender a ver cómo apoyamos y seamos rocas firmes o personas de ejemplo para la obra del Evangelio, aunque al principio puede que no nos guste, pero conforme a la madurez vamos captando ciertas cosas que el Señor nos va ministrando. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Salvador, queremos darte las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, porque nos da la fuerza para caminar y andar en tu verdad. Por favor, ayúdanos a ser alentados en la verdad, a ser alentados en tu palabra, a ser alentados en la manifestación de justicia. Ayúdanos a poner de acuerdo el alma con el cuerpo en el sentido de hacer lo que hizo Job, de que evitar que nosotros, por el deseo, tengamos órdenes manifestadas al cuerpo, que el cuerpo también por querer satisfacer ciertos deseos corporales se dé a eso. Así que ayúdanos, por favor, Padre, para cuidar nuestro ser integral y prepararlo para el aprendizaje de la doctrina, porque es parte de esta preparación, ¿verdad, Padre? De no solo en el sentido de aprender por conocimiento, sino que también bajo la experiencia voy a aprender a asimilar lo que hizo Eclesiastés, de que él también se dio a muchas cosas para experimentarlas y darse cuenta
de ciertas verdades, pero en este caso darlas a ti, en manifestaciones como la danza, el cántico, la lectura, la oración, que traen manifestaciones físicas. Te lo pedimos en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, amado Padre, entregamos este tiempo a ti para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para que podamos hoy reconocer a Jesús como Señor y Salvador, declarando que no hay mediador sino Jesús. El único que es capaz de mediar entre tú y los hombres es Jesús, y que por medio de él tenemos una reconciliación. Por eso venimos hoy acercándonos con confianza, confesando nuestros pecados y también confesando que solo en ti hay salvación, y de que Jesucristo resucitó entre los muertos, y lo decimos con nuestra boca porque hemos aprendido de que hay una coordinación de lo que creo con lo que expreso, y por eso también, por esa razón también queremos hoy bautizarnos en agua, porque queremos disponer nuestro ser para manifestarlo a través del bautismo, para alabanza de la gloria de tu gracia, amado Padre, y queremos también ser bautizados con el Espíritu Santo, y también, Señor Jesucristo, queremos hoy eh, participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, recordándoles orar cada uno por su país para que no entren estas ideologías de género y para que más bien sea expresada en la boca de los niños y los que maman la alabanza a Dios. Padre bendito, en nombre de Jesús venimos hoy bajo la palabra que dice que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Así que venimos hoy entregando nuestro corazón, nuestra mente, pidiendo y solicitando que nuestra nación camine en la verdad y que solo sea escuchar la alabanza en la boca de los niños, en la expresión de gozo y de liberación para que tu nombre sea ensalzado y glorificado sobre nuestra nación. Pedimos hoy, Padre, que tu palabra sea dada a conocer sobre todo lugar y que podamos ser fieles a tu nombre y a tu palabra. Permítenos hoy, Señor, coordinar las cosas y que podamos postrarnos delante de ti, ¿verdad, Padre? Que hay una fe que manifieste eso. Por eso el apóstol Pablo decía, por esta causa yo doblo mis rodillas delante del Padre. Trajo una manifestación, y esa manifestación una declaración que es prácticamente poner nuestra confianza en ti a través de doblar nuestras rodillas. Te lo agradecemos, Rey bendito, porque nos enseñas que también hay manifestaciones físicas que debemos concordar con el alma para alabanza de la gloria de tu gracia. Pedimos hoy que nos ayudes en este aprendizaje de la doctrina para que nuestro cuerpo lleve a cabo el cumplimiento de la palabra, para que nosotros manifestemos por nuestros miembros lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios que hemos aprendido, y que también usemos nuestros miembros para el aprendizaje en el nombre de Jesús, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Padre, pedimos hoy que supla la necesidad de toda persona que tenga necesidad de trabajo, necesidades de ser sanados, y las diferentes necesidades que se presentan, ¿verdad, Padre? Como personas que pueden estar pasando por algún divorcio, personas que están pasando por problemas de amistades, problemas congregacionales, problemas en escuela o trabajo. Dale la fuerza de la guianza, de las palabras indicadas para que puedan caminar en la verdad. Te lo pedimos para alabanza de la gloria de tu gracia, amado Padre. Bendito eres eternamente y para siempre. Ayúdanos hoy y entregamos hoy estas peticiones de nuestros corazones para que tú las cumplas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios lo bendiga, paz y gozo sus vidas en Cristo Jesús.